Si hay un coche que cumpla con aquello de estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado, ese es sin duda el Renault 10. Recuerda que puedes comprar repuestos para este coche y muchos más en repuestosjj.com. Puedes seleccionar tu coche en el índice de la izquierda o directamente poner la pieza que necesitas en el buscador. Y continuamos. El R10 fue un coche incomprendido tanto por los clientes de la época como por la propia marca. Y es que este coche nace entre unos años de transición en el que los coches iban con todo atrás y ya a partir de estos años ya se empezaba a cambiar y se ponía tanto motor como transmisión delantera. ¿Por qué digo esto que este coche es incomprendido? Pues bien, Renault en estos mismos años ya empezaba a fabricar coches todo delante, como por ejemplo el Renault 16 y el Renault 4. Y este coche lo sacaron deprisa y corriendo para competir con otro del mismo segmento como era el Peugeot 204. Lo sacaron deprisa y corriendo, o al menos eso decían algunas crónicas de la época. El 204 ya era un todo adelante y este sin embargo lo sacaron con el todo atrás. La historia del R10 nace en el año 1964, que es cuando Renault decide darle un lavado de cara al Renault 8. Y es que deciden crear un Renault 8 más largo. Además de más largo, se decide también crear un Renault 8 que tiene más cilindrada. Se pasaban de los 950 centímetros cúbicos que tenía el Renault 8 a los 1108 centímetros cúbicos. En apenas unos meses, del Renault 8 Mayor se habían vendido más unidades que el del Renault 8 base. Y entonces cuando Renault decide en el año 1965 lanzar al mercado el R10. El Renault 10 se lanza en Francia pensado como un tope de gama. No el tope de gama de la marca Renault en sí, pero un tope de gama del segmento que venía a representar. Salió al mercado con los 4 frenos de disco. También venía ya con el interior del salpicadero muy parecido al del R6 y pasaba lo mismo también con los asientos, que es algo lo que cabe muy a destacar en el Renault 10. Los asientos son una pasada, digamos, que te sientes parece que estás en un coche. En el Renault 10, a diferencia del R8 Mayor, ya se le dio un lavado de cara y es que ya los pilotos delanteros eran más grandes que los del R8. La luz de posición y los pilotos eran mucho más grandes que la del R8 y también se le adaptó el paragolpes que se utilizaba en el Caravelle y en este caso no se le montaban las mascotas de goma. También en la parte delantera, a diferencia del R8, el maletero ya no era en forma de triángulo como este tenía, ya se cambia a una forma mucho más recta. En el Renault 10, como he dicho, se alargó. Esta parte delantera contaba con 12 centímetros más que la del R8 normal, por lo que hacía un maletero mucho más grande. Y también en la parte trasera se le alargó 8 centímetros para también poder maniobrar mejor. No maniobrar nosotros como conductores, sino los mecánicos. Como ya he dicho, era un motor de 1108 centímetros cúbicos y otorgaba unos 50 caballos de potencia, 50 caballos DIN. El R10 contaba con llantas de 15 pulgadas y también se le levantó un poco la altura con respecto al Renault 8 Mayor. Como veis, el R10 también varía bastante del R8 en su parte trasera. Estos dos pilotos se juntan con una banda, digamos, cromada, no llega a ser metálica, es de plástico pero es cromada. Y el paragolpes, sin embargo, sí era el mismo. Lo que sí se diferenciaba más es la placa, que en el R8 era cuadrada y en este alargada. Como curiosidad, en el Renault 10 la llave para la rueda también servía para arrancar el coche a manivela. Y es que por aquí, ahora os lo enseñaré, tiene unos agujeros que llegan hasta la polea de cigüeña y accionándola desde aquí con fuerza se podía arrancar en caso de que te quedaras tirado.
A diferencia de los Renault 10 franceses, el Renault 10 español solamente montaba discos de freno en la parte delantera. El español monta atrás zapatas. También otras cosas que se diferencian del R10 francés del español es que del R10 francés hubo una segunda serie. En España el R10 se empezó a fabricar en el año 66 como buque insignia de FASA. El R10 en España era el tope de gama, era el compacto de lujo de la época. Y es que cuando este coche surgió, solamente tenía una competencia, que era el Seat 1500, un coche más antiguo y que además valía en el mercado 20.000 pesetas más que este. O sea que en los primeros años el R10 fue muy bien aceptado. Sin embargo, esto cambiaría apenas 2 años más tarde, y es que ya 2 años más tarde ya vinieron bastantes cocos. Salió el Morris 1300, salió el Simca 1200 y salió el 124 y el 1430, que ya sabéis que estos coches son hitos en la historia del automóvil de España. En la segunda serie del Renault 10 francés se le montaba también un motor más potente, era un motor de 1300 centímetros cúbicos, a diferencia de este que era un 1100. La carrocería cambia sobre todo en la parte delantera, los faros del R10 francés son más alargados, en fin, era una serie de retoques que se hicieron en Francia que aquí no se hicieron, porque como ya os he dicho, Renault no logró entender este coche y el público tampoco lo llegó a entender del todo. Tanto es así que este coche en el último año de fabricación apenas se hicieron 7 unidades, y eso que Renault intentó alargar la vida de este coche todo lo que pudo y más. Consiguió un acuerdo con la Guardia Civil de España, hubo algunos años que casi todos los Renault 10 que se producían iba para la Guardia Civil de Tráfico. Un coche que a mi gusto es una pasada, es una pena que no se produjeran más, pero justamente salió en un año de transición, que yo creo que eso fue lo que le mató a este coche. Y ahora vamos a escuchar a sus dueños, que nos van a contar bastantes cosas muy interesantes que seguro que las saben contar mejor que yo. Chicos, pues como vais, el dueño de este coche ya os sonará, ya lo habéis visto por ahí antes. Bienvenido de nuevo al canal, Juan de. Buenas tardes, igualmente, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bien, no estamos más, aquí con la lucha. Nacho, es que ya te lo dijo Sergio, es que levanta envidia, es que tienes 2 coches que son No, envidia muy no. exclusivos. No será muy caro o no será muy lujoso, pero exclusivo desde luego, tienes 2 coches muy exclusivos. Bueno, yo qué sé, porque mi gusto es así, como otro le puede dar por otra cosa, una moto le puede dar, ya está. Pero que sí, que es raro ver un coche de estos. ¿Y por qué un R10 y no un R8, por ejemplo, o otro? Muy fácil, pues porque yo, conocí el 10, yo el 10 Mi padre tenía un 10, fue el primer coche que tuvo, cuando empezó a trabajar y eso, se lo compraron entre mi abuela y mi tío, y fue con el que iba a trabajar, se casó, en fin. Y bueno, tenía yo, no como una cosa ahí, no decir como en el camión, decir, tiene que ser para mí, tengo que apañar uno, ¿no? Pero una cosa ahí, y bueno, pues las cosas de la vida, ¿no? Que conoces gente, hay gente que se te presenta en el camino y vamos, un compañero de trabajo que se ha hecho muy buen amigo mío, casi como hermano, tiene uno, su padre tiene otro, son los 3 únicos R10 que hay aquí en Jaén. Y bueno, pues me animó, ¿no? Vamos a dar una vuelta, vamos a hacer una salida, vamos a ir. Fue el que me enganchó, al tema este. Y cuando ya me monté dentro y vi lo que era, como me lo dejó conducir, dije yo tengo que comprar el R10. ¿Y qué es lo que más destacaste? Porque si dices que cambiaste de opinión al probarlo, ¿qué es lo que más no sé, porque sí es cierto que yo había visto un Renault 5, había visto un Renault 8, había visto coches de diferentes marcas, había visto coches y no me llamó, pero yo dije, hostia, meternos R10 otra vez en la familia y bueno, volver a revivir recuerdos y anécdotas que hay para escribir un libro. ¿De este mismo coche? Del R10 anterior. ¿Y lo tuviste que restaurar o...? No, yo había visto varios. En la zona de Alcalá de Real había uno que lo vendían, por Madrid había otro, pero no
no me terminaron de cuadrar. Y este precisamente era verde botella. Lo encontré en un pueblo que hay allí por la zona de entre Logroño y La Rioja, en San Millán de la Cogüella. Y tú estás donde se ha tirado la guitarra, desde aquí, pues Pues eso serán 900 kilómetros, así, ¿no? 1000 y pico hicimos subir y bajar. Claro. En un sábado. Claro que. En un sábado. En un sábado. Sí, eso fue apoteósico. Subimos por ahí. Yo iba ya con los dineros con todo. Yo iba a lo que salga. Si sale bien, si no, pues ya está. Estaba metido en un museo. Allí había un hombre, creo que no ha muerto todavía, porque sigue teniendo WhatsApp, entonces. Debe de estar activo, claro. Debe de estar activo. Había un hombre que tenía en ese pueblo, tenía hecho un museo del automóvil. Además, estaba anunciado y aquello estaba muy bien. Pero el hombre ya tenía bastante la edad avanzada y ya al hombre le daba miedo el tener que irse a la casa todos los días y pensar en que le robaran o que le metieran fuego a aquello, en fin, lo que pasa. Y cuando subimos, pues le quedaban un poquillos coches. Tenía el hombre 100 y poco coches, me dijo, y cuando subimos le quedaban 10 o 12, no le quedaban gran cosa. Nene, arrimate y arrancar. Es que, vamos, es un R10 de museo. Sí, es Vamos, de museo, estaba de literalmente. museo. De museo, sí. A falta de 4 detalles y eso, pero que estaba acabado. ¿Y por qué lo decidiste poner blanco? Porque como mi padre lo había tenido blanco, Por tradición. Sí, lo decidí poner blanco. Pero era verde no porque fuera de la Guardia Civil, ¿no? Sino porque, No. Porque tocaba en ese porque momento. Era verde, Fuera que lo mismo lo podía haber tenido anunciado en rojo, en azul, me hubiera dado igual, vamos. Pero se me acercaba el presupuesto mucho bastante y a como estaba en condiciones. ¿Y lo bajaste andando? No. Tuvo una historilla ahí. ¿Por qué? Porque tuvimos que Vale. hacer varios inventos. No se puede contar. Tuvimos que hacer varios inventos para bajarlo. No se puede contar. Pero sí, pero que... Pero que arrancaba y circulaba. Ah, sí. Lo que pasa es que vino mágicamente. Vino mágicamente ahí. Luego ya, el que quiera... El que quiera saber que vaya a la cuida. Ya, luego ya le contaré cómo. Pero que vino a los días. No vino el mismo día, vino a la semana y pico. Pero vino. Pues mira, por aquí lo tienes, flamante. Sí, vamos. Ha tenido un proceso... La verdad que los Iberco, que fueron los que me lo pintaron y me lo... 4 bollillos, 4 cosillas que tenían, lo han dejado bastante bien. Entonces restaurar en este caso solamente lo que es la pintura, ¿no? Pintura. Y el resto... Pintura, un asiento que tenía ahí una rajilla, lo que pasa del tiempo, de la piel, que mi padre la cosió y lo hizo bastante bien y ya está. Ya te digo, venía... Nada, no tenía radio tampoco, la instalación se la hizo a él, que de hecho la antena que tiene puesta es la de su R10. Al final todo queda en familia. Todo queda en casa. Y bueno, más o menos cuenta la leyenda que las letras él las tenía hechas de recorte y nosotros ya por las pusimos bien, ¿no? Pero que sí, que de todo lo que tiene, la instalación eléctrica, la revisó a él, en fin, que una vuelta tiene. ¿Y el Fari también era del anterior R10 o no? No. El Fari es que hace yo muchos años hice un curso y la llevaba a los muchachos en el retrovisor y me gustó. Digo, hostia, tío, esto... Bueno, pues toma. Y me lo regaló. Y yo lo he tenido en lo alto de la estantería hasta que apareció. Y dije, pues, para ponérselo. Y ahí llevo. Lleva ya 3 o 4 años, pues. Así, vamos, si tenéis alguna duda de si el R10 es español o francés, desde luego que viendo al Fari ya lo tenéis más que claro. Aparte que dentro en el radio cassette, cassette de los chichos, de los chunguitos, vamos, ahí no hay otra cosa. Falta el del Fari, ¿no? Falta de Fari, pero bueno, pero está presente. Que la cinta tiene que estar, lo tengo que buscar, porque tenemos cinta. Pues si quieres, Juan, le echamos un vistacillo al interior y lo Sí, comentamos. Perfecto. Aunque al principio no quería, al final Juan se animó y nos cuenta con todo lujo de detalles uno de los coches a las que tantas y tantas horas le ha echado, ya que su profesión era ser mecánico, y eso es algo que nunca se olvida. No llevan nada más que cinturones de seguridad delante. Por cierto, los cinturones de seguridad, como antes os estaba diciendo Juan, van aquí. Muy simple, esto pilla, tira hacia abajo, suelta. Exactamente. Y allí en el gancho lo pones, tú regulas a tu altura,
Habrá unos más delgaditos, otros más gruesos. Tú te lo quitas, lo vuelves a enganchar. Y listo. Atrás. Que esto, por cierto, es un acabado de alta gama, porque los de antes no iban así enganchados. Era directamente, digamos, como un hueco con una hebilla, lo dejabas caer y ya está. El cuadro, pues yo creo que es más simple. Sin embargo, era simple, pero era mucho más, digamos, mucho más de lujo que el del R8. Sí. Porque este, por ejemplo, lleva 3 salpicaderos, lleva este que acabo de cerrar, lleva este de aquí abajo, que también lo vamos a cerrar, y luego por aquel lado lleva otro. Perfecto, nos vamos a ir por allí. Las puertas, como veis, los tiradores de la época, las manecillas que eran de cuero, una correa, y los elevalunas manuales. Que eso los chiquillos de hoy en día no saben lo que es. No, desde luego, eso un elevaluna de esos ya es impensable. Aparte que los asientos de delante no tienen regulación en el espaldar, son fijos. Exactamente. Solo tienen regulación horizontal. Y por cierto, los asientos son los originales, ¿verdad? Sí, todo original. Lo único que no tiene original es el techo, que lo pedí porque el que tenía ya cartón piedra y lo tocaba y se rajaba. El techo por ahí, he visto a gente por ahí colocándolo. Sí, sí. Me echaron una manilla. Lo estaréis viendo por ahí. Sí, un amiguete mío. En 4 Este ratos. techo, el único problema que tiene es que para colocarlo bien, tienes que quitar la luna delantera y la luna trasera. Sí, porque va sujeto el Porque las tapizado. terminaciones llevan un labio aquí metido que va cogido con la goma, sobre todo en el de atrás, en la parte superior. Sí, pero a mí, en el secreto, como ya sabéis que era todo un secreto, a mí no me aseguraban que quitaba el cristal y que el cristal no se rompiera. Entonces dijimos, pues con lo que hay, montamos. Y sin saber, viendo 4 tutoriales y 4 nada, se quedó. Sí, se ha quedado bien. Sí, sí, vamos, se quedó. Como veis, el maletero es bastante más amplio que el del R8. Sí, el R8 creo que monta, no sé si es un 140 litros, creo que es. Creo, no lo sé. Y este creo que es un 214 o 215 lo que tiene. Muy básico. La batería y la instalación de los faros, ya está. Y ahí donde tiene los triángulos es donde va puesto el gato. El gato que hemos dicho que también sirve para arrancar. No, la llave de rueda. La llave de rueda. La llave de rueda. Y ya está. Pero lo que pasa es que nosotros, pues como lo que pasa en todas las casas, si tu padre es mecánico, pues Tiene herramienta. Para que cuando pase algo en carretera que no tengas Y que... la palanquilla esa, como hemos visto antes, Sí, esta es la eso que es para abre abrir el hueco de la rueda de el seguro de repuesto. y el que abre el hueco de la rueda de repuesto. Todo es muy básico. Lo único que no tiene de origen es lo del sistema del motorcillo del agua, que lo que ellos de origen, de serie, lo que montan es un pulsador de estos de vacío de aire y pulsa una vez, escupe y hasta que no suelta no recupera. Y mi padre le acopló un Es eléctrico. que ahí lleva como una especie de bolsa, como un tubo, y aquí, justamente en la parte superior de donde va la caja de fusibles, que son 4 o 5 fusibles, no lleva más. Entonces eso, cuando se deteriora, el agua cae en lo alto. Y en vez de ponerle el pulsador que iba por vacío, pues como yo yo tengo en la casa muchas piezas de muchas cosas, lo mismo que tengo una serie de carburadores antiguos, de Soles, de Vebler, de un cuerpo, de 2. Pues le puse ese bote con un motorcico que tú pulsas aquí, en el mismo alojamiento. Sí, lo he hecho. Porque Y sí es cierto te que el accionamiento de los limpiaparabrisas es independiente del Sí, pulsador, sí, no sí. es como hoy en día. Exacto. Pues si te apetece, Juan, ¿lo explicas cómo son los botones? Sí, hombre. No, todavía no lo grabo. No me da permiso, no lo grabo. Aquí lo tienes. Aquí, por cierto, Este ha aprovechado la guantera que había ahí para poner la radio, ¿no? Exactamente. Sí, porque otros lo llevan así, otros lo tienen más bajo, otros
yo no soy persona que me gusta hacer agujeros ni... Sí, aprovechar el hueco para no Aparte romper. que esa guantera no tiene fondo. Es libre, que tiene los cables ahí debajo, lo tiene, Exacto. que no es como Y aquella que va a justamente aquí en este espacio es donde lleva los 4 o 6 fusibles. Entonces, pues claro, le caía el agua. Le puse un pulsador, que no tuve que modificar nada del alojamiento, porque era el mismo diámetro. Y luego la toma de aire. Este es el aire acondicionado. Ujú. Ese para verano viene muy bien, Y ¿sabes? para comer mosquito también. Proteínas puras y duras. Ya ves. Aquí lo tengo. Y por cierto, el pulsador este de aquí arriba era la luz, ¿no? Esa es la luz. Este. Ese de arriba, sí. Accionamiento de la luz. Tú das la luz y automáticamente Y se por cierto, enciende posición y carretera. Esta sola te hace lo que es el cambio de cruce a carretera. No es como ahora, que lleva posición, luego lleva cruce y luego carretera. No. Y la intermitencia que va al lado derecho, no en Exactamente. el lado izquierdo. Eso es algo muy típico de Renault antes, Ajá. que siempre iban en el lado derecho. Y pues para que lo sabía. Porque yo me iba a volver loco, ¿sabes? Por ahí hemos pasado todo lo que hemos cogido Renault. Sí. También destacar que la posición de los pedales no es derecha, están un poco cejados hacia la derecha, va conduciendo de lado. Va conduciendo con las piernas abiertas. Sí, Y por lo menos la del lado derecho la llevas más... sí, la llevas más pegada a Porque la sí palanca. que es cierto que en el lado izquierdo por lo menos te deja hueco para poner el pie, cosa que en SEA no pasaba. En SEA tenías que poner el pie aquí. Sí. Y ibas pillando ya un dolor algunas veces, como fueras conduciendo mucho tiempo, que no ves. Pero todo tiene su lógica, porque como verás, aquí tiene lo que es el hueco del pase de rueda. Entonces, si te vienes muy más hacia la izquierda, pues no tienes espacio de reposo por pie. Luego si te asomas, ahí debajo justo debajo del pedal del acelerador, un poquillo más arriba, Sí. lleva una llave, La de la calefacción. que es la llave de la calefacción. Ah, vale. No Ya. sé si Sí, la veo allí. si la ves. La llave de la calefacción es esta. Exactamente. Vale. Y el radiador de la calefacción lo lleva aquí abajo. Por eso, estos coches, imagínate que si aquí va el radiador de la calefacción, el motor lo lleva atrás, por lo que es la parte inferior, entre el chasis y demás, vienen 2 tubos de goma a este radiador. No Mucho tiene- no calentaba. Y luego que al tener todo el peso atrás, cuando coges velocidad en carretera, se Sí, levanta. es verdad, Juan, que por Sí. ahí antes me has contado un truco. No quieres No, dar la cara por eso, no, porque tiene un truquillo pirata, ¿eh? No, el truco no es. El truco es lo que yo te he comentado. Yo el que tuve en su día, eso andaba como un diablo, porque andaba muchísimo. Y entonces para que no lo equilibraba, porque no podía equilibrarlo. Pero yo en su día, donde justamente va esa caja, le metí una culata de un Pegaso de un 200. Vamos, digo una culata porque los motores esos llevaban dos culatas, entonces yo le puse una, echándole peso para que el morro no me subiera. Y al igual le echaba peso para que el coche más o menos con la dirección pues, lo llevara un poco más sujeto. Porque esto en cuanto, bueno, este no porque ya te he dicho que lleva un grupo muy Original. corto, es un cambio un 330, entonces es un grupo muy corto y esto en cuarta te puede ir a cualquier lado. Muchas veces pega de decir, le voy a poner quinta, cuando sabes que no lleva, ¿no? Pero es por eso, porque va muy revolucionado. Pero el que yo tuve en su día, yo tenía compañeros, que ya te lo he explicado antes, que cuando salió el Super 5,
no. No te pillaban. Entonces, claro, tenías que coger y sujetarlo de adelante porque es que lo veía por las carreteras que teníamos antes. Entonces no había autovía ni había... Y entonces tú lo veías que cuando el coche pillaba los 110, 115, 120 en algunas ocasiones que lo he puesto, aunque mucha gente no se lo crea, veías como de adelante, como si... Jamás. Lo primero que lo notaba era la dirección porque se ponía muy flotante y empezaba a hacer una chominada y por eso le metía... Es decir, que el RDA de Juan no era de serie. No. Le había cambiado el cambio y demás para que... No, date cuenta que el que yo tuve, como ya te he explicado antes, tenía un servofreno Exactamente, también. tiene serie. acoplado, porque estos coches, el sistema de freno, pues tú verás, una bomba de freno, circuito delantero, circuito trasero, que por muchas historias que le haga, la fuerza que transmite una bomba no es la misma que transmite un servofreno. Y con todo y con eso me daba algún susto que otro. Pero claro, sabía lo que llevaba. No, sí, eso cuando ya vio el coche que ya se lo enseñamos y ya empezó a verlo, a mirarlo, mirar para acá, para allá, a lo primero no nos lo dejaba. A lo primero, vamos, que mi hermano, ya te he dicho antes, mi hermano era el que lo movía para la ITV, para venir, para esto, lo otro, para peleo. Y yo no era capaz de montarme ni tanto en el camión como aquí, no era capaz. Y cuando si un día lo decía, que os revuelca, que con este si os vais vosotros a la acequia, que este hay que saber, Volvemos que otra vez, hemos tenido que volver pero a aprender a conducir. Es que, ya te digo, es un coche que no está compensado. Antes la ingeniería no es como la de ahora. Tú date cuenta que es un coche que dentro de la dimensión que tiene, todo el peso va atrás. Sí, claro. Adelante no lleva nada. Nada más. Fíjate, esto es nada, estos son nada. La suspensión que lleva más ligera no puede ir. Entonces lleva una cremallera que yo no la he visto más sensible que esta, y es que entra en una curva y que no puedes hacer tonterías. No Puedes hacer tonterías. Que Yo me ha siempre pasado, le he que dicho- yo he cogido la rotonda y digo, ay. Yo siempre le he Sí, me dicho ha pasado. que en este tipo de automoción tienes que saber lo que llevas. ¿Por qué? Porque te da los sustos. No, desde luego que te da los sustos. Eso es una de las cosas que más notas cuando coges un coche antiguo a uno moderno. Es que el coche que te lleva a ti no es como antes, es que es lo que hemos estado hablando, que no es lo mismo. De hecho, de por sí, por suerte o por desgracia, en mi vida profesional de mecánica, también tengo hecho unos poquitos kilómetros, yo sé lo que es la carretera. Hoy en día y anterior, me dicen dominguero. ¿Por qué? Porque si yo voy por una carretera y pone 60, voy a 60. Que pone 80, pues voy a 80. Que pone 100, bueno. Que pone 120, Sigue yendo 80. ¿me entiendes? Y me dicen dominguero. Pues ya está, pues dominguero. Bueno, eso es lo de menos. Pero lo que sí es cierto, que cuando yo lo vi, porque yo esto no me lo esperaba, como te ha comentado antes, en plena pandemia, bajamos a ver el camión, porque yo sospechaba algo, pero lo que no esperaba era esto. Y no solo eso, sino que llévalo a pintar, llévalo a ITV, muévelo por el polígono, que te vea todo el mundo, bueno, en mi caso a mi hermano, que lo vea todo el Un mundo coche que llama la atención. y que nadie le diga a mi padre, he visto a tu hijo con una radial.
No, la verdad es que, bueno, por mi situación en la que me encuentro ahora, pues tampoco no es que esté yo ahora mucho puesto en medio. Sí que alguno que otro me ha dicho, ¿qué pasa? ¿El coche nuevo cómo va? Y yo decía, ¿qué le pasa a este? ¿El coche nuevo de qué? Luego ya, pues eso. Y cuando lo vi, pues, aunque no quiera, tu mente se devaña. Y yo decía, madre mía. Todo lo que he pasado yo aquí. Con un compañero que bajó a verlo, que con ese compañero era con el que nos íbamos a hacer servicio a la Fernandina. Hombre, tú Y, imagínate, dos armarios empotrados, montados adelante ahí. y que no llevábamos tiene- de calefacción una manta. Una manta. Pues ahí La prácticamente, calefacción ahí es nulo, vamos. como verás, aunque sean 2 asientos, pero parece uno corrido y por abajo nos echábamos la manta y ala. Y ese realmente te puede decir lo que andaba el coche. Ese fue el que me contó a mí, que dice, la carretera Julica para abajo, dice, los dos montados, dice, y uno con un Renault 21 detrás, y no había tarea. Un Renault 21, que en la época ya un Renault 21 con esto, Por eso te digo que recuerdo, tú verás. oye, va, y los dos montados, y de este que estamos hablando, cuando se casó, Ujú. de ir con la lámpara, porque como no cogía la lámpara aquí, ir con la lámpara montaba ahí, la manta y hasta el copón. La parte de atrás. Bueno, pues ahí tenéis el habitáculo del motor, ¿vale? Que el motor sí lo sacamos porque le cambiamos el embrague, que estaba ya bastante pasado. Y sí lo sacamos entero, vamos, caja de cambio y el motor. Y el restaurante entero. Y limpieza, claro. Y limpieza, sobre todo eso, limpieza. Porque estaréis viendo las imágenes como estaba antes. Sí, porque cuando se cambió de color y tal, el motor se quedó en el habitáculo, no lo sacamos. Y bueno, ahí estáis. Eso mi técnico, mi padre, que es el que os puede decir cosas sobre el motor, y os puede decir... ¿Qué es lo que Sí, se diferenciaba este motor, por ejemplo, de otros motores de la época? Nada, porque es un motor muy simple. Un motor que lleva camisa húmeda. Por lo tanto, puedes dejar lo que es el bloque a un lado y el equipo motor a otro. Tiene que tener una limpieza muy efectiva para el ajuste de camisa con lo que es el asiento de bloque, para que no tengas problemas de calentamiento ni de paso de agua con el aceite. Sí, porque antes me comentabas que mucha gente le achacaba el calentamiento del coche a que estuviera el agua Sí, sucia o radiador. porque lo principal es el asiento. Como te decía antes, había un tipo de motores que justamente debajo del delco traía una mancha de pintura, bien azul, o en verde, o en rojo, o en blanco, que era el símbolo que te guiaba para hacerle la altura de camisa. Normalmente otros vienen con un aro tórico, pero siempre y cuando eso, que la base de abajo tendrá como unos 2-3 milímetros de asiento, o quizás algo menos, eso tenía que estar muy limpio. Si no había problemas de y calentamiento, no había claro. problema. Ahora motores duros como estos, me parece a mí que muy poco. Tanto desde los inicios del 4x4, el Gordini, el Undini, el Renault 8, el Renault 10, casi toda la gama Renault va por camisa húmeda. Y bueno, las tecnologías van avanzando. Aquí el sistema de ajuste o digamos de dejar el coche redondo, pues no tiene nada más que un mero platino con un condensador. Tú le haces su apertura a esos platinos, los dejas bien calados y te pasa lo que es el sistema de alimentación de combustión, ¿no? Una mezcla de aire y para ustedes contar. También decir que los coches estos no llevan alternador, van por dinamo. No, sí, claro, esto era por dinamo. Y Juan, ¿cuál es la mayor diferencia entre una dinamo y una alternada?
Pues el alternador, empezamos desde que en el momento en que lo arrancas, pues eso ya va tramitando una carga de corriente a la batería. La dinamo, pues la dinamo que lleva aquí un regulador y cuando está el coche a ralentí, en el cuadro te sale una luz que medio parpadea que se apaga cuando tú le aceleras. Entonces cuando va cargando tope la batería, ¿no? Y digamos que el alternador carga desde el primer momento que se arranca. Sí, porque Y la dinamo no, la dinamo según la vuelta que vaya. No me hagas muchas preguntas de electricidad porque yo de electricidad a lo justo. Hombre, más que nosotros seguro. Tú le puedes anular el regulador, le puedes quitar la dinamo, que está ahí abajo, que es una pieza prehistórica, como yo digo, y le puedes poner un alternador, ¿no? Pero claro, ya le quitas la matiz esa de decir lo típico del coche, porque esto es original, es un sistema de frenos que es a pulmón, como yo digo, desde que tú actúas la bomba y la bomba es la que reparte, como en todos los coches, la presión hacia las ruedas. Pero es a través de presión de bomba. Esto no lleva ni servofreno, ni lleva mate, ni lleva nada. Y el el radiador está protegido por la chapa esta. Sí, tú a la hora de quitar el radiador quitas todos los tornillos. Aquí te viene el enlace con lo que es la instalación eléctrica para los pilotos, que lleva ahí una regleta una cosa muy, simple. Digamos, sí, muy simple. Y bueno, lo que había en su día, un cambio de 4 velocidades, un cambio muy simple, que tú en el momento en que quitas, por ejemplo, ese cambio, normalmente para cambiar un embrague, lo que hace es quita lo que es la chapa esta, saca el radiador, quita los tornillos de la envolvente y lo que saca es el motor, no el cambio. Que lo puedes hacer también quitándole el cambio, pero a la hora de quitar el cambio, el motor se te queda descolgado porque los únicos puntos de apoyo que lleva van aquí y los otros puntos de apoyo los llevan en el cambio. Entonces tú quitas el motor y el cambio siempre se te queda sujeto. Haces tu embrague, haces tu demás y el cambio pues otro. Una mecánica muy simple. Separas lo que es la campana de envolvente del embrague. Tú quitas lo que es la tapa del selector de velocidades y es un cambio porque va cerrado por la mitad. O sea, pones lo que es la parte baja donde esté ubicado el grupo, quitas tus tornillos y lo abres y tienes el cambio totalmente entero y puedes hacer con él lo que quieras. Que no es como ahora, que tienes que quitar envolvente. Una mecánica muy simple. Aparte del espacio que ya ves, que no es como los coches actuales. Hombre, por supuesto. Es más, se alargó para tener mejor maniobrabilidad a la hora de trabajar. Decirle ahora a Renault, por ejemplo, en un modus, la maniobrabilidad que tiene, que es levantar el capón de 20 centímetros y no puedes ni meter la mano. Y además, por aquí tenéis una clase maestra de explicar el coche, vamos, porque es que estamos hablando de una persona que ha sido mecánico toda su vida y que estos coches lo ha tratado, vamos, se lo sabe al dedillo. Hombre, yo mejor que yo no lo, vamos, en mi muchísimo inicio, muchísimo mejor que yo. Yo los inicios que cuando yo empecé a trabajar en esto, ¿no? Pues esto era el estilo de mecánica que había, una mecánica simple. Hoy en día hay muchos componentes electrónicos que son los que te rompen la cabeza y poco más. Que me pone la comparativa de antes con los de ahora, y yo prefiero los de antes. ¿Por qué? Porque ahora con el sistema de contaminación, lo que no entiendo es cómo este coche puede circular por cualquier zona, porque así la ley te lo permite,
Y sin embargo los nuevos pues le han intentado meter catalizadores, le han intentado meter una serie de historias en los escapes que eso lo único que hace es ruina. Y digo ruina porque es una palabra del maestro mío, un tal Pedro Martínez. Yo he conocido gente sabia, pero como ese poco. Y ese cuando veía Tomisa y veía, decía, esto ruina, esto ruina. Y la verdad es que hemos evolucionado, pero a peor. Pero entonces, no sé, que sí, estamos de acuerdo, hay que evolucionar. Ahora nos están metiendo los coches eléctricos, es un fracaso, porque el coche eléctrico es un fracaso. Dices de hacer una ruta y lo primero que tienes que plantearte es dónde están los puntos de recarga. Luego cualquier persona, pues ya te digo, yo aquí, este coche tiene un fallo, y el fallo es muy simple. Corriente o gasolina, bobina, platino y carburación. Un coche eléctrico, ¿dónde toca? En la pila, si no tiene otra cosa. Pero claro, en una pila, aquí con una bombilla, tú coges, aflojas el disco y con una bombilla le buscas el sarto, lo pones a punto y andando. Un coche eléctrico tienes que coger un polímetro, una serie de cosas, porque estás montado en un coche de alta tensión. En fin. Sí, es algo que no, conforme estaba planteado, no tiene mucho sentido. No, y además no lo veo como futuro, bajo mi opinión. No, tenés que pensar dónde vas a tener que parar una hora mínimo para recargar el coche. No es solamente eso. Un coche en esta época, un platino, un condensador, era un coste mínimo. Ahora ya tienes más envergadura. Ahora lo primero que necesitas es una maquinaria que te detecta dónde está el fallo, te dice la posibilidad dónde está el fallo, no exactamente dónde está, pero bueno, más o menos dentro de la trayectoria que tenga cada uno, pues cada uno interpreta las máquinas como lo hayan enseñado y al final más o menos recurres, cambia una pieza, la pones, le vuelves a meter la máquina, reseteas, quitas o anulas los posibles fallos que tenga y demás. Con esto, mucho más simple y más eficaz. Familia, al final hemos convencido a Juan para que salga, para que veáis las explicaciones que me ha dado, son increíbles, súper detalladas. Que si necesitáis algo, ponéis en contacto contigo, que sobre mecánica antigua, lo que queráis. Hombre, es que eso es una pasada, la verdad que ha sido todo un placer estar humilde con vosotros. Igualmente. Sois una familia espectacular. Igualmente. Y el montón, bueno, el montón. mejores que muchas otras también, es verdad. Yo siempre he dicho que no soy ni mejor ni peor que nadie del montón. ¿Los hay mejores? Sí. ¿Que los hay peores? También. Pues Y bueno, ya está. yo por lo menos me quedo con que es así. ¿Que lo considero de otra manera? Pues ya. Ya está. Ya vosotros también lo diréis, ya diréis si os ha gustado. Que aquí nos tenéis para lo que haga falta Y ya sabéis, y si os ha espero que os haya gustado, gustado. ponedlo en los comentarios y os suscribís. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Anda Juan, al final te he engañado.